Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar del campo, sobre todo el campo mexicano, una de las principales causas de la migración en primera instancia es la pobreza, seguido muy de cerca el día de hoy ya con esta violencia que a los que más afecta siempre son los más necesitados y evidentemente el campesino es uno de los que más se ha visto afectados por esta ola de violencia que está acechando en prácticamente todo nuestro país y que pues a pesar de los esfuerzos que se han hecho por el gobierno federal, pues todavía sigue siendo un tema en el que hace falta bastante por hacer. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar exactamente del campo, lo que pasó con el tratado allá de libre comercio en 1994, esta debacle de nuestro campo mexicano, lo cual nos tiene hoy en bastantes problemas. Hay un tema por ahí del maíz transgénico en el cual el gobierno de López Obrador intentó prohibirlo. Una corte internacional ha echado abajo esa prohibición y el día de hoy México tendrá que acceder a poder importar este maíz que estudios dicen y han demostrado que sí es nocivo, mas sin embargo, pues los grandes capitales son los que siempre mandan. Pero también vamos a ver lo que está pasando con el cambio climático, cosas que están pasando y que está habiendo sequías, lo cual pues evidentemente hace que sea más difícil el poder sembrar. Y finalmente vamos a hablar de pues un tema que es bastante interesante, que es nuestros trabajadores migrantes, sobre todo los que están en el campo allá en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con ellos con estas amenazas de Donald Trump sobre las deportaciones masivas? Vamos a tocar ese tema. Es importante para nosotros que estemos bien informados de qué es lo que está pasando, cuáles son los antecedentes, qué implica hablar de migración para poder realmente intentar combatir las causas que originan este fenómeno de, movilización humana de manera irregular y no caer en el discurso xenofóbico que poco a poco empieza también ya a aparecer aquí en México, un discurso que a Donald Trump le fue suficiente para poder llegar a la presidencia de Estados Unidos y que bueno, el día de hoy nos tiene en estas condiciones en las cuales todos están hablando de estas amenazas de Donald Trump. Nosotros nos vamos a enfocar un poco más en hablar el contenido de lo que es realmente hablar de migración, todo esto que conlleva a la generación de más pobreza, de más violencia, que al final de cuentas es lo que impacta en que las personas se vean obligadas a dejar sus lugares de origen. Para dar inicio, pues vamos a hablar de un artículo publicado por Braulio Carvajal, en el cual nos dice aquí que el campo, gran perdedor tras 3 décadas del TEMEC. Y aquí no se y dice, ¿no?, que el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1994, en el cual, su capítulo séptimo, se promovió la liberación total de comercio del sector agropecuario y forestal de la región. En su inicio señala se toma un análisis de thegrainbilateral.org, en el cual se daba este estudio después de la contrarreforma del artículo 27 constitucional que impulsó el acaparamiento y la privatización de las tierras de los pueblos originarios, así como de toda posesión colectiva campesina. El documento del organismo internacional titulado 30 años del TLC, un método para acaparar el mundo. Resalta, entre otras cosas, que el tratado generó impunidad en las importaciones desleales, obedeciendo intereses de transnacionales, lo que impulsó las compras al extranjero de maíz, pese a ser un producto básico en la alimentación mexicana. Es mucho de lo que estuvo diciendo López Obrador al inicio de su gobierno, que teníamos que ser autosuficientes en el maíz, producto pues evidentemente de ese Tratado de Libre Comercio que afectó a nuestro país. Este Tratado de Libre Comercio aquí nos dicen que abrió el mercado mexicano a los productos de Estados Unidos y Canadá, sin que México tuviera la posibilidad de competir, al tiempo que cambió políticas en la materia y destruyó instituciones y políticas públicas que apoyaban al agricultor. Es uno de los grandes problemas que ha tenido el campesino mexicano. Produce ciertos productos, en el caso del maíz, pero no puede competir contra los programas que hay en Estados Unidos y que favorecen bastante
a Estados Unidos y pues evidentemente en el Tratado de Libre Comercio se impedía que el gobierno pudiese ayudar esto con la idea macabra de terminar con el campo mexicano para asegurar que México tuviese que estar constantemente comprando maíz de Estados Unidos cuando México en aquel entonces no lo necesitabas. Al día de hoy, aquí el estudio presenta que aproximadamente México tiene la necesidad de consumir alrededor de 46 millones de toneladas de maíz al año y de las cuales nada más produce aproximadamente la mitad, lo cual lo obliga a tener que estar comprando más productos. Aquí también algo interesante que nos presenta porque se usa mucho a veces este pretexto de que el Tratado de Libre Comercio ha beneficiado a México y es verdad, ha beneficiado sectores de México, lamentablemente ha perjudicado a sectores claves. Y en el caso de la agricultura, hay un término que aquí usan que se llaman productos santuarios y dice que uno de los efectos del Tratado de Libre Comercio es que México cambió su objetivo de autosuficiencia alimentaria por el de seguridad alimentaria, en el cual solamente significa tener recursos para comprar comida sin importar de dónde provenga. Aquí el gran problema que viene con esto es que cuando tú tienes aparentemente para poder comprar, si no hay quien te venda, pues no tienes la manera, aunque tengas cómo comprar, no vas a poder adquirirlo porque no te venden. Caso específico, lo que está, por ejemplo, pasando en Cuba y en Venezuela, en el que los embargos comerciales que ha hecho, los bloqueos comerciales que ha hecho Estados Unidos contra ellos, les impide poder hacer este tipo de negociaciones. Y es por ello la importancia de que México tiene que ser autosuficiente en cosas tan primordiales como es el maíz. Este, y aquí el término de productos santuarios, cuando los especialistas, estos sabelotodos que vienen en televisión y que te dicen que México está muy bien porque la cantidad de cosas que importa, que exporta, hablan en dólares, y dicen, ahí la llevamos. Aquí se habla exactamente de lo que está pasando con esto, ¿no? Aquí se dice que hay una tendencia que a partir del 2015 México deja de ser autosuficiente alimentariamente, eh, pero que empieza a producir ciertos artículos en el cual le permite aparentemente que se vea cómo está ese balance, pero estos artículos no dicen qué son. Y por ejemplo, al frente de estos artículos se pone la venta de cervezas con 5.114 millones, seguida del tequila con 3.591 millones, aguacate con 3.082 millones, del aspecto ya de los animales, el bovino, está también la siembra de tomate y frutos rojos, o sea, a estos sectores que producen este tipo de estos productos les ha beneficiado, pero en realidad a México lo ha puesto en un serio problema porque México necesita, no es que necesite estos, pero la base de la alimentación mexicana es el maíz y al no tener esta autosuficiencia de maíz, pues lo mete en ciertos problemas, que es parte, viene desde el 94 como se ha ido eh, perjudicando a este sector mientras se producen otros que son, sí sacan dinero, pero este que es de vital importancia para la soberanía la alimentaria de nuestro país ha sido afectado y con ello pues evidentemente vienen más problemas con lo que es el campo mexicano. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa después de hoy? Para ello tenemos este artículo de Rolando Medrano titulado Sequía y falta de apoyo desploman la producción del grano en Sinaloa. Y es uno de los efectos que, a pesar de que ya se perjudicó con el Tratado de Libre Comercio el campo en el aspecto de maíz, entre otros, este cambio global del cual Donald Trump es uno de los principales detractores y dice que no existe, está viniendo a traer sequías que también está afectando a nuestro campo. Entonces ahí tenemos a migrantes, a personas, campesinos que tuvieron que salir desde la firma del Tratado de Libre Comercio a la fecha por todo el daño que ha hecho al campo. Le aumentamos el cambio climático y las sequías. Y aquí en este artículo dice que el economista Samuel Sarmiento Gámez, asesor de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa y de la Confederación Nacional Campesina, afirmó que la disminución de la producción de maíz en la entidad líder en ese rubro, que ya llegó a cosechar 6.6 millones de toneladas, y el aumento de las importaciones se debe se debe a la peor sequía que atraviesa el Estado y al cambio de políticas públicas en el sector. El país de origen del maíz se convirtió en el principal importador y es algo que se lamenta y es algo que también viene en el otro artículo en donde
de esta mitad de maíz que México logra producir de lo que ya se necesita el día de hoy, con estas sequías baja y va a obligar a que México tenga que continuar importando maíz pues principalmente de Estados Unidos, algo que le conviene a Estados Unidos. Aquí en una entrevista que se hace para el diario La Jornada, también él asegura que el granadero de México tiene solo 18.3% de agua y 89% del territorio registra algún grado de sequía, lo que ha propiciado en gran parte el desplome de este grano. Y aquí vemos lo que pasa es el campo está dañado por el Tratado de Libre Comercio, las sequías vienen a perjudicar aún más eso y los impulsos que hace el gobierno para poder revertir esto se ve con las dificultades pues de las sequías que están habiendo. Además de que ahorita vamos a presentar otro artículo en el cual dice, este año se han desplomado 20% cosechas en el Estado de México, no solamente pasa en Sinaloa, sino también en el Estado de México, así como en Michoacán. Y aquí tenemos este artículo de Israel Dávila, en el cual nos dice, este año se han desplomado 20% las cosechas en el Estado de México. Nos dicen que en años recientes el cambio climático ha disminuido en el Estado de México el volumen de producción de maíz, el cual se prevé que para el 2024 se cultive 1.500.000 toneladas de grano, unas 300.000 menos que el año anterior, cuando se cosecharon 1.830.000 toneladas. Aquí nos dice que hasta hace unos años la entidad era considerada la principal granero del país, pero por el número de hectáreas sembradas y el volumen de producción de maíz ha decrecido, pues ante la cada vez más raquíticas ganancias, los agricultores optaron por dejar de sembrar sus tierras o por darles usos más rentables. Aquí nos dice que al cierre del 2023, el Estado de México ya se ubicaba como el quinto productor de ese cereal, por debajo de Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. De acuerdo con maiceros y autoridades, el cambio climático también ha contribuido a la baja de la producción. Tan solo en el 2024 la sequía y las heladas causaron estragos en sembradíos y cada vez más productores solicitaron apoyo gubernamental por siniestros meteorológicos. También se apunta aquí que ha influido el tema económico, ya que los pequeños productores ven que ya no es rentable y es por eso que deciden ya no sembrar, ya que no ven retorno de su inversión y que de ahí es donde ellos pues tienen que seguir impulsando y apoyándolos. Es uno de los grandes problemas. Hace de repente también en uno de los artículos hacer una crítica al recorte de presupuesto y de apoyos gubernamentales que se llevaron a cabo durante el gobierno de López Obrador. Recordemos que quitó varios por toda la corrupción que había. Lamentablemente se quitaron varios, pero esto para contrarrestar la corrupción que había, pero sí se dejó de ayudar a algunas personas que se estaban viendo beneficiadas y que realmente necesitaban estos programas. Esperemos que el nuevo gobierno haga algo para subsanar esto, puesto que es algo bastante importante el campo mexicano. Si no se atiende, no tendremos la soberanía nacional en cuestión de alimentaria, continuará creciendo la pobreza y ahora con las amenazas de si se deportan o no a los migrantes es otro de los grandes problemas que va a haber. Y aquí es donde viene el tema principal del que quiero hablar el día de hoy, nos presenta este artículo Jorge Durán. Dice, ¿serán deportados los braceros? Y en todas nuestras entregas que hemos hecho de las leyes migratorias, historia de las leyes migratorias, del muro fronterizo, hablamos un poco de lo que fue el programa Bracero, en el cual cómo inicia estos convenios binacionales para que trabajadores mexicanos vayan hacia Estados Unidos a trabajar, principalmente en el campo. Y después, posteriormente, se quita ese programa, pero se crea, ya se deja la cultura de estos trabajadores del campo que constantemente van hacia Estados Unidos y lo que hace que los flujos migratorios entre México y Estados Unidos se vuelvan algo normales en la época de los 80s, en los 90s, ya hacia finales de los 90 se empieza a poner más difícil el asunto de que los migrantes puedan ir allá, pero no es hasta por ahí del 2010 cuando la situación para que los migrantes puedan estar siguiendo y viniendo continuamente de México a Estados Unidos y viceversa, por lo caro y lo difícil que es el pasar allá, muchos de los migrantes empiezan ya a quedarse allá
y se suma al asunto de las causas de la migración, que era la pobreza y la violencia en primera instancia, se empieza a sumar la reunificación familiar, en donde ya a los migrantes establecidos en Estados Unidos se les es más conveniente llevarse a toda su familia a Estados Unidos en lugar de estar constantemente viniendo a México y regresarse por lo caro que es. Y eso es una de las razones por las cuales también el número de mexicanos que se están reportando que están pasando ha bajado, porque antes era más fluido este movimiento por lo fácil que era poder atravesar la frontera. Entonces el día de hoy muchos ya se quedan, ya llevan muchos años que no salen y han logrado jalar a toda su familia, y con eso pues evidentemente los números bajan de los que están cruzando, pero no así de los que están allá, que es una de las cosas que se ha venido diciendo últimamente, de hablar de entre 11 a 20 millones de migrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos, y hoy el discurso oficial te habla de 6 millones aproximadamente de indocumentados, sin explicar en dónde quedaron los otros 5 millones que se estimaba que había, en el cual, desde el punto de vista de un servidor, existen aproximadamente 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, puesto que no hay una manera de poder identificar en dónde quedaron todos esos todos estos años, a pesar de que sí ha habido ciertas regularizaciones de algunos con nacionales, no en las medidas para disminuir tanta población, y mucho menos en migrantes que han retornado hacia México. El problema de la migración indocumentada es que viven en las sombras y es muy difícil el poder saber en dónde están. Volviendo al tema de los braceros. Aquí en este artículo nos dice Jorge Durán que a los braceros los llamaron trabajadores indispensables durante la pandemia y ahora son sujetos de deportación porque la mayoría de los braceros que trabajan en el campo son indocumentados. Este es el tipo de mexicano, de migrante, al cual, al menos aquí en México, cuando se habla de los héroes de la nación, básicamente se está hablando de estos, que son los que menos oportunidades tienen, los que son más explotados, eh, y no es que esté en contra de cualquier otro tipo de migrante y que valga menos, sino que es la diferencia entre un migrante que esté en el campo excluido en un lugar donde difícilmente llegan los medios de comunicación o las jornadas de los cónsules móviles, no tienen ese acceso a la información, y se han dado muchas información de los abusos que reciben ellos, a diferencia de los que están en ciudades un poco más grandes, en el cual es más fácil que puedan ellos verse beneficiados con la información de cómo defender sus propios derechos laborales en Estados Unidos. Todos los migrantes son héroes, pero este es un sector particular en el cual incluso en estos migrantes que van al campo allá, muchos de ellos ni siquiera hablan español, son personas de lengua originaria que salen de sus comunidades aquí en México, principalmente Oaxaca, Guerrero, se van hacia Estados Unidos a trabajar, están en condiciones deplorables allá, se les violan todos sus derechos, se les paga muy poco y aún así ven cómo hacer para seguir mandando sus remesas. Aquí en este artículo nos habla de esto, de que a pesar de que en la pandemia se les llamó indispensables, el día de hoy podrían ser sacados. Por lo pronto, aquí nos informan que el zar de la migración ya anunció que va a empezar con las deportaciones en Chicago. Primero, en primera instancia, porque es una ciudad su Ontario, pero también porque allí radica la clase obrera migrante y van por la clase obrera, lo que recuerda a las deportaciones de 1929, cuando la prioridad era deportar a los mexicanos de las zonas industriales del norte, donde los empleos debían ser para los inmigrantes blancos. Aquí me gustó este artículo precisamente porque habla de estas deportaciones de 1929, de las cuales poco se habla, y el día de hoy los especialistas hablan de que no se puede dar una deportación de los ciudadanos, de los hijos de migrantes, cuando en 1929 sí se hizo, se sacaron violando sus derechos de los ciudadanos norteamericanos y de los migrantes sin el debido proceso, fueron expulsados de Estados Unidos. Y muy poco se habla. Vamos, estoy haciendo una investigación sobre de este asunto exactamente porque se violaron los derechos de los migrantes y no hubo el apoyo ni por parte de los legisladores en Estados Unidos, pero tampoco del gobierno mexicano para poder ayudar a estos migrantes. Es algo de lo que, a pesar que el día de hoy eh,
los gobiernos de todos los países, pero principalmente voy a hablar del de México, está hablando que va a respaldar a sus migrantes si es que los regresan. La realidad es que históricamente han sido relegados y no han sido tomados en cuenta. Ahorita se está hablando de que se va a ayudar y a proteger a los migrantes, pero ¿qué ha pasado todos estos años? Hablamos desde 1930 a la fecha, con todos esos migrantes que han sido violentados en sus derechos y que no han sido ayudados. Y por eso me llamó la atención, porque se habla aquí en este artículo, nos especifican desde 1929 cómo ya vienen estas deportaciones injustas y tenemos que estar preparados al día de hoy. Aquí nos dice que uno de los principales objetivos de la política migratoria estadounidense a lo largo de todo el siglo XX fue la de concentrar a los mexicanos en el sur y en las labores agrícolas. El programa Bracero, el cual fue de 1942 a 1964, otorgaba contratos a trabajadores agrícolas hombres de manera temporal que aplicaba una selectividad genérica para que no llegaran familias. Era un contrato estacional para que no se quedaran permanentes y finalmente era exclusivamente para ejidatarios y agricultores, los únicos que estaban impuestos y podían resistir a esas jornadas de trabajo, algo que al día de hoy se ha comprobado que esos puestos nadie los quiere. Simplemente se dejan no cualquiera puede trabajar el campo, es un trabajo muy, muy difícil y las pocos alivios migratorios que ha habido y son muy contados y muy reducidos, ha sido específicamente para trabajadores del campo por lo indispensables que son. Aquí se abre la puerta para muchas cosas, una buena presión de México para hacer que a estas personas que están en el campo se les pueda abrir un camino hacia la ciudadanía. Recordemos que la amnistía de 1986 fue básicamente dirigida hacia cosas que tenían que ver relacionadas con el campo. Sin embargo, ahí también la corrupción, la falta de información hizo que muchos que ni siquiera trabajaban ahí, con el simple hecho de mandar, era muy fácil, una carta diciendo a alguien que trabajaba en un supermercado donde tenía que ver algo con frutas y verduras y eso, ya en automático entraban. Y aún así, muchos quedaron fuera de esa posibilidad porque no les llegó la información. Y es algo de lo que tenemos que estar pendientes porque es algo de lo que podría acontecer en un futuro cercano. Aquí nos dicen que en la actualidad en la agricultura trabajan hombres y mujeres que ya son residentes y que no regresan. Los que trabajan en la pizca son indocumentados y el 95% son mexicanos, así como el 5% guatemaltecos, pero cada vez son menos. La mecanización y la robótica en la agricultura están desplazando todos los años a cientos de trabajadores manuales, literalmente a braceros. Primero desplazaron a miles de trabajadores del betabel, luego del algodón, más tarde de los cañeros. Ahora entró la mecanización a los cultivos de zanahoria, brócoli, alfalfa, cacahuate, nuez, almendra, uva para vino y otros. Todavía se resiste la lechuga que parcialmente está mecanizada, la uva de mesa, la fresa y las berries, así como el aguacate y el perejil, también la manzana y otros. Cuando los frutos maduran a tiempos diferentes, es complicado mecanizar, pero los israelitas ya tienen drones con robots que detectan las manzanas maduras y dejan las que están verdes. Este es uno de los grandes problemas porque por eso es que si no se protege a que ahorita estos trabajadores migrantes están siendo explotados, llegará el momento en el que no los necesiten y entonces ahora sí, pum, regresen a su país. Es algo que no es para nada justo. Otra de las cosas aquí que se habla es que se requiere al menos de 1 millón de braceros al año, la cual la mitad de ellos tienen visas temporales a la H2A y los demás suelen ser indocumentados. Y aquí se tiene que impulsar a que todos, si están allá, estén con papeles y de qué manera. Hemos aquí informado también de estos manejos, de estos permisos de temporales de trabajo en el cual están cooptados por un grupo muy pequeño que lucra con ellos, vende estos papeles y básicamente los migrantes van hacia allá endeudados y prácticamente trabajan para pagar su deuda, pero no hay un beneficio realmente económico como debería de ser si esto funcionase como se debe de. Aquí nos dicen también que en el mercado de mano de obra controlado por los contratistas de indocumentados se vive con la incertidumbre de poder contar con la mano de obra adecuada en fechas precisas. Esto juega a favor de los contratistas que hacen los compromisos, fijan los precios y tienen márgenes de maniobra. Por eso mismo, los granjeros prefieren a los contratistas contratados con visa H2A que no entran en el mercado libre de mano de obra y que están sujetos a un solo patrón y no pueden trabajar en otro lado, aunque las condiciones sean deplorables.
Y aquí también se habla de problemáticas que tienen estos trabajadores con documentos que van con permisos, que al llegar allá se les retira su visa, algo que también pasa en Canadá, y que pues evidentemente los tienen prácticamente ahí secuestrados para evitar que puedan salirse. El caso de Canadá es completamente diferente, no están tan explotados como en Estados Unidos, más sin embargo también ahí tiene sus particularidades el caso de Canadá. Aquí en el caso de Estados Unidos, lo que se podrá deportar, sí se puede deportar, y aquí uno de los grandes problemas que muy pocos han intentado pensar de qué es lo que está pasando y por qué si es la posibilidad de deportar tantos de Donald Trump, es por todas estas personas que ya el día de hoy están en Estados Unidos con un permiso temporal en lo que se arregla su situación. Personas que solicitaron un asilo para poder escapar de algún potencial o real peligro de sus países de origen, y que el día de hoy están en el proceso y que son procesos que van a durar años y que muy probablemente muchos de ellos van a perder y van a ser deportados, pero una de las cosas de los que quieren los migrantes después de toda esta travesía es estar el tiempo suficiente para poder trabajar, ganar dinero y regresarse a sus lugares de origen. Es algo de lo que podría pasar, no se ha estudiado, evidentemente no cualquiera trabaja en el campo, se necesita gente muy fuerte para poder hacer esos trabajos, porque no son para cualquiera, pero que sí se abre la posibilidad de que tanto en el campo como en otros sectores, estos migrantes que han llegado y que el día de hoy están enfrentando un proceso de deportación, por ser largo su proceso, puedan estar trabajando. Y de eso tendremos que hablar, que es la nueva esclavitud. Van a ser personas que entrarán al sistema migratorio de Estados Unidos, procesos que duran 3, 4 años, a veces hasta más, y en el cual les pagan una fianza, el cual enriquece más a las arcas del gobierno, todos los procesos legales que hay que pagar, todo el gran negocio que es la industria de los centros de detención de migrantes en manos de privados, y que van a estar ahí, que cuando salgan el migrante va a tener que pagar para que le pongan un brazalete para que puedan saber en dónde está a todo momento, es algo que el migrante va a tener que pagar, van a estar trabajando aparentemente libres, cuando sabemos que será una falacia. Antes eran cadenas las que tenían, el día de hoy van a tener brazaletes, van a estar haciendo los trabajos que el día de hoy los migrantes indocumentados están haciendo, y en el momento en el que Estados Unidos ya no los quiera, los va a poder retirar en cualquier momento. Entonces son bastante complejo la situación del día de hoy de nuestros migrantes allá en Estados Unidos, y tenemos que estar listos y continuar informando exactamente de cuáles son los posibles escenarios que se presenten de aquí en adelante en el aspecto migratorio allá en Estados Unidos. El día de hoy hablamos un poquito de lo que es el campo, cómo ha venido esta destrucción del campo mexicano, en el cual hay que poner énfasis. El gobierno mexicano tiene que aplicarse todavía más. El año pasado presentamos un artículo que, aparte de las sequías, estaba el problema de que no se está quedando sin manos nuestro campo mexicano. Las personas que actualmente se ocupan de ellos son personas ya mayores, personas ya grandes, y que no hay una generación nueva porque no es redituable. Los precios que se están pagando por los productos del campo al campesino son muy bajos. Los que ganan, como siempre, son los intermediarios. Tendrá que cambiarse eso, volver a lo mejor al sistema mejorado, lo que era la CONASUPO, en el cual ellos podían ayudar de alguna manera a los migrantes. Si viene la revisión del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, al día de hoy, en el cual tiene que revertirse todo esto. Continuaremos hablando de nuestro campo, de lo que viene con el TEMEC, de estas amenazas, de qué es lo que puede pasar. Las amenazas son reales, no algo que no haya pasado ya antes. Las deportaciones de Estados Unidos han sido siempre de millones de migrantes que salen en cada gobierno. La diferencia perdón, con Donald Trump será que va a haber poco más de las deportaciones que ha habido, pero va a ser un circo mediático. Se va a informar cuando antes no se informaba. Muy pocos saben que Barack Obama fue el presidente que más migrantes deportó en la historia de Estados Unidos. Después, muy pocos saben que Donald Trump en su primer mandato deportó menos migrantes que Obama. Menos tampoco saben que en el gobierno de Joe Biden se han deportado incluso más migrantes que los que deportó el mismo Barack Obama. Donald Trump va a continuar haciendo lo mismo, la diferencia es que va a seguir, él sí lo va a decir.
él va a gritar a los cuatro vientos que se está sacando al mismo número, quizás un número mayor por el contexto del día de hoy de un flujo migratorio muy grande de personas que están buscando asilo en Estados Unidos y que eso le permite a Estados Unidos tener esa mano de obra barata y condicionada que en el momento en el que Estados Unidos quiera, con estos brazaletes los puedan encontrar y sacar en automático. Eh, Vamos a ver cuánto tiempo le lleva y juega un papel muy importante los gobiernos, no nada más el de México, sino el de toda la región y sobre todo los países que generan, producen migrantes, los que expulsan a sus ciudadanos, pero también la organización de los migrantes al interior de Estados Unidos. En el caso de México, México es un país que está muy bien representado, pero en células muy pequeñas en Estados Unidos. Hay muchos clubes migrantes aquí en México, hay muchas asociaciones que apoyan y ayudan a los migrantes en Estados Unidos, pero no están trabajando de manera conjunta. Si eso logra cambiar y se logran poner de acuerdo, se puede hacer bastante. Y tenemos un aliado todavía más grande que es los mexicanos de segunda y tercera generación, ciudadanos ya norteamericanos, hijos de migrantes, que ellos pueden hacer la diferencia presionando al gobierno. Pero para ello, pues tenemos que continuar hablando de migración. Por esta ocasión es todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Como siempre, pues les pedimos que nos apoyen con la suscripción al canal, con compartir esta información con todos sus conocidos. Muchas gracias y hasta la próxima.